¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Aquí comenzando una nueva etapa de las entrevistas y esto es la continuación de George Almendras con Rubén Rajich. No se lo pierdan, vamos ahí. Interesantísimo. No, muy emotivo. Te agradezco compartirlo con nosotros. La emoción traspasa la... Vuela, viajó a través de internet. Te agradezco por compartirlo. Y sí, lo que decís, se ve hasta el día de hoy y Giorgio demuestra ese amor como hijo espiritual, ¿no? Sí, sin duda. Y él creo que lo representa siempre, o lo nombra siempre, a Eugenio en cada momento que tiene una conferencia, una charla a veces personal entre nosotros, le dice papá Eugenio, él lo nombraba como papá, y porque era su padre espiritual, ¿no? Su papá, realmente, ¿no? Sí, él era su mentor, Sí. digamos, ¿no? Y uno de los que lo preparó, cuando todavía Giorgio no sabía lo que le deparaba el futuro, Exacto. que lo preparó para soportar lo que en el futuro, bueno, Que venía, realmente no Lo lo que se quisiera venía. yo padecer, ¿no? No, George, volviendo un poco dentro, en un momento te encontrás lidiando con dos realidades, o sea, tenías un plato lleno de verdades que se derramaba y estabas entre tu vocación y lo espiritual. Entre ese ida y vuelta, de pasar, de saltar, imaginemos una línea imaginaria, saltabas de un lado al otro. Cuando volvías a tu vocación y a desarrollar el periodismo, ¿tuviste algún percance, alguna censura? ¿Te dijeron no hables de esto? La censura es una palabra muy gruesa, es una palabra muy penetrante, porque la censura es un acto nefasto. Debo decir y debo confesar que en mi desarrollo de periodístico en Montevideo, en Uruguay, en los años 80, en los años 90, 2000, no había limitaciones para no hablar sobre Giorgio. En mi carrera siempre hablé de Giorgio, de la espiritualidad de Eugenio, de la presencia de las naves, de que no estábamos solos en el universo. Y congeniaba perfectamente porque en este país pequeño, no estamos hablando de Argentina, con una extensión territorial enorme, con 40, 30, 50 millones de habitantes. Uruguay, ustedes lo saben, tiene 3 millones de habitantes, 3 millones y medio. Fue 3 millones y medio y sigue siendo hoy. Entonces, la convivencia montevideana, ciudadana, comulgábamos perfectamente que en el desarrollo de mi actividad periodística me encontraba en la vía pública persiguiendo, mejor dicho, dando cobertura a un operativo policial donde hay riesgos, hay tiroteos, y hay enfrentamiento, y hay violencia, y hay tensión. Y en las mismas calles me encontraba con personas que en medio de esos riesgos y de esas tensiones me preguntaban cuándo venía Giorgio, me preguntaban de la realidad extraterrestre. Y yo les decía, hagamos un paréntesis, le doy mi teléfono, me llama, pero yo tengo que seguir con la cobertura policial. Bien, anécdota. Pero no había en los medios de comunicación de Montevideo ningún tipo de censura para hablar de lo espiritual. Y hoy en día, después de ya transcurrir unos cuantos años, en las calles montevideanas, estamos hablando del año 2021, Giorgio Bon Giovanni va por las calles, junto con Almendras por las calles de Montevideo, y ambos somos figuras públicas, porque no hay persona que no se acerque de acá a 5 o 10 cuadras, en un almacén, en una plaza, en un shopping, en un comercio, en un aeropuerto. Ah, usted es Bon Giovanni, usted es Almendras, ¿cuándo va a venir? O sea, Bon Giovanni se transformó, pasó a ser en Uruguay una figura pública como lo es Almendras. Y cuando yo estoy solo me preguntan enseguida por Giorgio, y también por mi carrera policial. ¿Por qué no está más en televisión? Giorgio, ¿cuándo va a venir? Giorgio por acá, Giorgio por allá. Giorgio va caminando solo por las calles. Ah, usted está con Almendras, ¿no es verdad? Sí, usted es Bon Giovanni. Sí, nos vimos en una charla en el Ateneo de Montevideo en el año 95. Yo recuerdo y estuve ahí. Ah, usted sigue viniendo, qué alegría. Anécdotas.
pero la prensa uruguaya siempre abrió las puertas a Giorgio y las censuras no fueron por ese lado. Las censuras, por las presiones periodísticas, fueron por razones vinculadas a la operatividad del mundo de la información policial, de la información en general, pero no por la parte espiritual. Interesante, sí, interesante porque es vos fíjate que acá, por ejemplo, por lo menos en nuestro país, no porque no se lo conozca a Giorgio, pero sí estamos limitados en ciertos puntos, porque hay muchas creencias divididas y muchas cosas que se piensan de diferente manera. Entonces, vos fíjate, bueno, más allá de porque son 3 millones los uruguayos, ¿no? 3 millones y medio, pero más allá de eso, igual yo creo que la mentalidad del uruguayo está totalmente más abierta que el argentino, me parece a mí, ¿no? Sí, Mirándolo de ese punto. Yo percibo lo mismo, sí. Además que, bueno, en Uruguay yo no lo veo distante Uruguay, siempre lo considero tanto Normal. a Uruguay que parte de Argentina, Argentina parte de Uruguay. Yo los veo como uno, pero sí lo que decís coincido, que tiene una apertura distinta el uruguayo. Y sobre todo porque yo lo veo a Uruguay, nosotros acá tenemos centros muy místicos, muy energéticos, pero bueno, ahí nos contará George para algún distraído que no conozca lo que es el tema Aurora. Ahí es un lugar impresionante. La estancia La Aurora es uno de los puntos del territorio uruguayo cercanos al río Uruguay, en el departamento de Paysandú y Salto, donde se han registrado acontecimientos de la presencia extraterrestre en los años 60, en los años 60, 70, incluso en plena dictadura militar, en el año 73. En la estancia La Aurora de la familia Tona, que hoy en día está herméticamente cerrada al público, no quiere la familia Tona no quiere acceder, no quiere dar acceso al público en general. Antes, en los años 50, 60, 70, 80, 90, había una apertura. La estancia La Aurora es un lugar donde se han registrado avistamientos, donde hay una estatua, una imagen bellísima de Padre Pío. Sabemos bien que Padre Pío, la historia de Padre Pío es muy profunda, un estigmatizado con su gran historial de hombres de sensibilidades cósmicas, porque él hablaba de la presencia extraterrestre cuando hablaba en mi casa hay muchas moradas. En sí, hay una serie de vinculaciones del Padre Pío con la presencia extraterrestre. Y la más tangible es que allí en la Aurora, las personas que van a ver a la estatua de Padre Pío van a orar, van a hacer ofrendas, aparecen en ese territorio y allí se han registrado situaciones. Y allí estuvo Giorgio Bon Giovanni en el año 94, si no me falla la memoria, cuando tiene los estigmas, el estigma en la cruz, en la frente, un estigma que tiene en el hotel de Salto, precisamente después de haber estado la noche anterior, vimos una nave en la estancia de la Aurora, un grupo de 30, 40 personas, la mayoría hermanos de las arcas de Montevideo y del interior del Uruguay y algunos de Argentina. Había un piloto también de aviación civil y allí se produce obviamente una nueva señal de Giorgio. En concreto, entonces, la estancia de la Aurora sí es un punto considerado para los místicos, para los que hablan de la presencia extraterrestre, está dentro de un mapa de necesidad de estar allí, pero hoy por hoy, 2021, he estado hace pocos años allí en la Aurora, hay un hermetismo absoluto, el dueño ya fallecido también, el señor Tona, que tuvo el avistamiento, tuvo un gran material. En los años 80 yo llegué a observar, cuando fui por primera vez, antes de conocer a Giorgio inclusive, había huellas en el campo, en el terreno, de las naves, de naves que dejaban las tres patas en el territorio, en el terreno, en la superficie, en la tierra, en los árboles, y en un árbol que estaba prácticamente de alguna forma petrificado,
en la estancia de la Aurora, en ese terreno, al que también visitó el astronauta Armstrong, oportunamente con personal de la NASA, algo que quedó en la duda, pero me consta y quiero dar fe, esa visita se concretó, a pesar de que hay algunas personas que dicen que no se concretó. Entonces la estancia de la Aurora es un punto de inflexión muy importante. Bueno, hablaste de algo interesantísimo. Bueno, la pregunta que le hiciste con Aurora es fundamental para aquellos que son fanáticos del tema ufológico y es una entrada, por lo que dicen, intraterrena al Dorado, ¿no? Que eso lo hemos hablado en alguna otra oportunidad. Pero puntualmente, vos hablaste recién que tuviste un avistamiento ahí o algo. Contanos si puede ser tu experiencia personal con eso. La experiencia personal con Giorgio Bon Giovanni fue la más fuerte porque estábamos todos agrupados en la entrada de la estancia. Habíamos estado en horas diurnas, conocíamos el terreno. A nuestras espaldas hay una capilla de Padre Pío, una gruta. Enfrente, prácticamente a unos 200 metros, 150 metros, hay la entrada a la estancia de la Aurora. Y no hay a la distancia otro elemento visible más que campos, bosques y una carretera distante. En horas de la noche regresamos a ese mismo lugar porque Giorgio nos comunicó que él presentía que iba a registrarse un episodio de avistamiento o un acontecimiento. Éramos 20 y pico personas, uruguayos, argentinos y también el piloto de aviación civil. En determinado momento, mirando, oteando, como decimos románticamente, mirando al horizonte, mirando el cielo, advertimos todos la presencia de una luz, una luminosidad, una esfera luminosa, y aclaremos que en ese momento, que ya habíamos conocido el terreno en horas diurnas, era imposible que ese objeto fuese un auto, un avión, algo totalmente convencional. No, no era nada convencional. El piloto allí presente, Santos de apellido, nos confirmó que obviamente ellos están preparados para una observación del espacio que nosotros no estamos. Hizo las comparaciones in situ y dijo, yo he sobrevolado esto en la avioneta, porque nosotros fuimos en avión con Giorgio hasta ese lugar, al departamento de Salto, en una avioneta, un avión Cessna. Entonces él dice, yo conozco este terreno, no hay ninguna, ni siquiera hay una torre que pueda decir, bueno, hay una luz, no, era una nave, la nave que precedió al estigma en la frente en el hotel de Salto al día siguiente precisamente. Esa experiencia entonces de alguna forma marcó en mí una ratificación. Yo no era un hombre desesperado de ver naves, confieso, no soy un hombre que me desespero, porque para mí es un hecho natural. Para mí es un hecho natural porque tengo que desesperarme. Ya sé que existen, ya sé que están allí, están con nosotros, entre nosotros. Ya sé que tienen una infraestructura de sus naves que es muchísimo superior que nosotros. Entonces, no es mi preocupación personal. Pero me tocó en suerte ver esa nave allí en ese año 94 por allí. Pero años después, en ese mismo lugar, con mi hijo, Georgito y Erika, y un camarógrafo que habíamos ido a hacer un informe, pero estamos hablando casi 25 años después, estábamos filmando, haciendo yo un report en ese mismo lugar y vimos un objeto luminoso a plena luz del día, un mediodía. Entonces, en mí se dieron esas situaciones. Después lo que observé, cuando la gente me pregunta, como ustedes, colegas que me preguntan, ¿usted, Almendras, vio naves? Sí, vi en aquella oportunidad, pero lo que tuve la oportunidad de conocer, contactados como Eugenio, como Giorgio, y pilotos, astronautas, militares, que contactados, que conocieron y vieron y filmaron naves. Y ellos son verdaderamente a veces testimonios quizás mucho más impactantes que el observar una nave.
Y no hay argentino y no hay uruguayo, y muchísimos hay, verdaderamente muchos. Y ustedes que son casi 30 millones de habitantes, proporcionalmente debe ser mayor la cantidad. Y nosotros, que somos 3 millones, también proporcionalmente es una gran cantidad. Muchos han observado naves cuando eran niños y recién años después, en muchas oportunidades me han confesado, quiero confesarle algo, Almendras, en programas de televisión que hemos hecho con Erika. Mire, yo me callé por tantos años, vi naves, pero me callé para que no digan que estoy loco. Impresionante la experiencia que tuvo como digamos, observador, ¿no? Porque él ha observado estas figuras como bien dice, ¿no? Que se veían en el horizonte, bueno, la descripción toda que nos planteó. Pero realmente creo que la postura que él tiene como que sabe que está, pero que, o sea, yo lo tomo por este lado. Sabe que está, pero está al lado de alguien acompañando, que yo creo que la representación en la tierra de esa persona, estamos hablando de Giorgio, creo que es mucho más elevado, creo que una nave. Es la sensación que yo sentí al escucharte, ¿no, Giorgio? Puede ser que peque de arrogancia por la coyuntura en la cual me encuentro. Es decir, para mí es un hecho natural porque durante años viajé con Giorgio a congresos donde conocí a grandes conferencistas, a contactados, investigadores del tema ufológico. Conocí al niño, que en aquel momento, cuando lo conocí ya no era un niño, era un hombre de unos 40 años, al niño del caso Roswell, cuyo padre era el militar que esconde y rescata material del crash de Roswell del año 47 en Estados Unidos y lo deja en la casa y se lo muestra a su hijo. Bueno, yo conocí al niño, hoy ya en aquel momento, en el año 95, 96, era un hombre mayor, un hombre de unos 40 años, y que él me hablaba la experiencia de su padre cuando encuentra esos materiales de la nave que hace el crash en Roswell, que merece también otra historia para otro momento, pero estar en contacto con Antonio Ursi, ya un contactado más reciente, con Carlos Díaz, bueno, obviamente Giorgio, astronautas, a uno de alguna forma quizás me hacen minimizar esto, pero no despreciar ni desprestigiar, al contrario, minimizar simplemente, porque para mí es un hecho natural. Lo que obviamente en mi camino espiritual, lo que ha ido marcando, acentuándose quizás por mi profesión, fue trabajar en valores de justicia, en valores de lucha social o de lucha revolucionaria, de la mano o inspirado en una fuerza, con una fuerza espiritual enorme, de que las luchas espirituales son el ABC de las luchas sociales y deben serlo así. Y quiero hacer una referencia. Cuando hablamos del Che Guevara, por ejemplo, todos tenemos la visión atea, marxista, leninista de este hombre, de este gran revolucionario, Ernesto Che Guevara, argentino, rosarino, que es un orgullo que debería ser para los argentinos haber tenido este hombre en su historia. Pero para mí, y siempre mantengo la teoría, el Che Guevara, que conocimos todos en el año 60, en la Revolución Cubana, y de ahí hasta que lo asesinan en Bolivia, el Che Guevara en su juventud, y lo vemos bien en la película Diario de Bicicleta, Diario de Motocicleta, en su juventud, los valores espirituales para mí eran las musas inspiradoras de su entrega a una causa revolucionaria. Un hombre joven que cruza con su asma un río, una vertiente de agua a nado para estar con unos leprosos, y no tener miedo a contagiarse de lepra, y lo hace porque dice, los leprosos no pueden pasar una Navidad solos, y él se tira al agua asmático y está con ellos, los abraza, los toca, tienen que tener una fortaleza espiritual, no una fortaleza atea, marxista, leninista. Entonces, ese joven que vive esa experiencia en su primer recorrida por América Latina en motocicleta, después vino una segunda que fue la que lo marcó para entrar después en la revolución, pero la teoría es que lo espiritual es la base para la lucha revolucionaria. Y eso es lo que en definitiva
Bon Giovanni nos fue marcando a todos, un hombre que con sus estigmas, su simbología, su mística, su sabiduría mística, su gran conocimiento de la espiritualidad, nos fue abriendo un camino hasta el día de hoy que se define con la lucha social, el compromiso con las causas sociales, por luchar por la justicia, por la verdad, para que eliminemos de una buena vez las injusticias sociales, las violaciones a los derechos humanos, las dictaduras, las mafias, el crimen organizado. Y en ese contexto aparece un nuevo camino de obra, que es el que vivimos hoy todos juntos, con los jóvenes del movimiento cultural y artístico Our Voice. Quizás me adelanté, pero forma parte todo esto hablar también de los jóvenes. Perfecto, No, perfecto. Coincido con vos, George, que no pecás de, como decías vos, para vos es una realidad, lo toma como algo normal porque lo fue viviendo. Claro. Y eso es lo que intentamos, tanto vos como nosotros, perdón que te tutee, como nosotros, acercarle esta verdad a la gente, que en algún momento la humanidad abra su conciencia y tome esta realidad del cosmos como algo normal y que lo libere de este sistema que constantemente ha asediado y ha querido aplastar la cabeza de esta humanidad, ¿no? Y justamente me diste el pie para hablar de antimafia y cómo sin querer en tu camino de vida el cielo te llevó a transformarte en un componente importante en la misión de Giorgio Bon Giovanni. Sin querer queriendo, como decía el Chavo, evidentemente la definición por la lucha antimafia se fue dando, haciendo camino al andar. La imagen de Giorgio Bon Giovanni el 23 de mayo de 1992 en Montevideo, cuando todos conocimos la noticia del asesinato de Giovanni Falcone. La imagen de él en la casa en la que estábamos, mirando por la ventana con los ojos llenos de lágrimas, en una época en la que Bon Giovanni era un estigmatizado, un contactado, que hablaba de los estigmas, de la revelación de Fátima, de la señalada al anticristo, de su experiencia de estigmatizado, de su experiencia como contactado de naves. Pero en los ojos de ese 23 de mayo del 92, de Giorgio, recuerdo haberlo visto, en que ya en ese momento comenzaba a dibujarse el Giorgio Bon Giovanni, director periodista de Antimafia. Y todos nosotros también fuimos desarrollando en ese acercamiento la necesidad de transformar nuestra riqueza espiritual en una lucha vinculada a la mafia. La mafia en el sentido de que es una de las grandes cabezas del anticristo, porque precisamente si el tercer secreto de Fátima habla de que tenemos que señalar al anticristo y la misión de Giorgio básica, primigenia, en el 2 de septiembre del 89, es la de señalar al anticristo. Señalar al anticristo significa estar en primera línea de combate denunciando al anticristo. El anticristo es todo el sistema criminal integrado mafioso que hoy en día está dominando, no Italia, ya es un chiste hablar de Italia, el mundo entero. Entonces, ahí comienza Bon Giovanni y ahí, años después, Almendras, por su, irónicamente o no por casualidad, cronista policial a cronista antimafia es prácticamente un paso o medio paso, y entonces se empieza a definir o a delinear mi trabajo como periodista antimafia junto a un Bon Giovanni que se transforma en un director y un periodista reconocido en Palermo, en Sicilia y en el mundo, no solamente como místico, no solamente como estigmatizado, no solamente como contactado, sino ahora como periodista especializado en crónica judicial, hablando de que la antimafia tiene que ser la cabeza de nuestra lucha, tiene que ser la bandera, el mascarón de proa de nuestra obra espiritual, y yo diría nuestra obra espiritual social. Eduardo Galeano, escritor uruguayo que lo conocen todos, decía: los hombres son sentipensantes, sentimiento y pensamiento. Los hombres son espiritualidad y compromiso social. Tenemos que hacer ese paralelismo. De nada sirve hablar de naves
De nada sirve hablar de espiritualidad si me olvido de las injusticias sociales que están a la vuelta de la esquina de mi casa. De nada sirve hacer la espiritualidad y ver naves y entender de naves o ser un contactado, como decía Giorgio, si los contactados que conocen esa realidad más allá de la atmósfera y del planeta Tierra no dicen que tenemos que hacer un cambio en la sociedad. Porque los primeros antimafiosos, los primeros en hacer lucha antimafia, evidentemente son los seres de otro planeta, que nos imponen a nosotros, nos enseñan valores que en esta sociedad no los conocemos. Ellos nos están enseñando a practicar la justicia. Son los primeros periodistas antimafia, verdaderamente, mucho antes que nosotros. Hasta acá esta segunda parte, pero guarda, que hay más. Hay más para la semana que viene, así que no se lo vayan a perder. Estén atentos. Recuerden que den me gusta, compartan, ahí estamos, porque es importante para el canal. La próxima semana, la última parte de la entrevista de George Almendra.